Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿Dónde compraremos panes para dar de comer a toda esta gente? Lo decía para ponerlo a prueba, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios no bastan para que a cada uno le toque un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: Digan a la gente que se siente. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Hizo lo mismo con el pescado y les dio todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: Recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Lo recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. La gente entonces, al ver la señal milagrosa que había hecho, decía: Este es verdaderamente el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Quiero empezar esta reflexión orando, suplicando y pidiéndole al Señor por el eterno descanso de quien en vida fue el reverendo Padre Belealdo Vilches Zárate, sacerdote de la Arquidiócesis de Huancayo, que ha fallecido el día jueves por la madrugada, ya de muy avanzada edad, pero un buen y santo sacerdote. Alguien que me conoció desde muy jovencito, alguien que vio mis primeros pasos en el seminario, alguien que se alegró mucho el día que llegué a recibir por gracia de Dios el orden sagrado del presbiterado, del sacerdocio. Recuerdo muchas anécdotas con él, muchísimas, pero sobre todo recalco una. Siempre cuando era muy jovencito, hasta muy niño diría, él acompañaba después de las misas de cuerpo presente para ir hacia el Camposanto. Él acompañaba toda la procesión, ¿no?, por las calles de mi pueblo, de Sicaya. Acompañaba toda la procesión, el féretro, hasta que llegase al cementerio. Bendecía la fosa donde iban a ser sepultados o el nicho y se retiraba. Pero siempre acompañaba. Me recuerdo mucho eso. Recuerdo su voz, su paciencia, sus palabras, sus gestos, su sonrisa. Un sacerdote de verdad que desde muy joven dio su vida y la dio por la Arquidiócesis de Huancayo. Y para nosotros es un pastor que nos deja un ejemplo muy grande, una valla alta que hay que superar en un momento, sobre todo por su testimonio de vida. Querido Padre Belealdo Vilches Zárate, descansa en paz y que el Señor resucitado te haga contemplar su rostro. Y ante todo, siempre reza por nosotros, los sacerdotes que necesitamos mucha oración e intercesión ante Dios.
¿Qué nos dice el Evangelio del día de hoy? El Evangelio habla de signos. El signo es la multiplicación de los panes. Por un lado, saciar el hambre de una muchedumbre muy numerosa y que Dios se compromete a eso, a darles de comer. Pero un compromiso que no es consultado, sino un compromiso que nace de su corazón, de un corazón bondadoso y misericordioso como el de Él. Su compromiso es con ese pueblo que lo sigue, que lo ama, que lo busca. Y se pone a pensar en cómo daría de comer a tanta gente. Lo interesante aquí en el Evangelio es mucha gente acudía a Él. Es muy bonito saber que Dios congrega, ¿no? Reúne a tanta gente que lo sigue. Tiene una personalidad atrayente y ese es Dios, por supuesto. Los signos que hace, las palabras que predica, son pruebas de decirnos cómo tanta gente lo sigue y se identifica con Él. Pues al ver esa muchedumbre, Jesús se compromete a alimentarlos. Pregunta a sus discípulos, dice, ¿cómo le daríamos de comer a tanta gente? Y definitivamente los discípulos, como Felipe, dice, bueno, 200 denarios no serían suficientes como para dar de comer a tanta gente. Pero siempre de lo imposible, de lo que parece totalmente imposible, difícil, porque no hay los recursos necesarios, brota una esperanza de algo tan poquito que se puede multiplicar, porque se puede ver a Dios actuando. Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero igual, 5 panes y 2 peces no resulta una cantidad suficiente para una muchedumbre. Sin embargo, para Jesús es suficiente. El resucitado va a ser un milagro. El milagro será multiplicar los panes, multiplicar su amor, multiplicar su bondad, su misericordia, su compasión, su identidad con esa gente. Dios se multiplica, Dios se da abasto para todos, Dios sacia a todos. Dios hoy día nos sacia a todos con su resurrección. Cuando vamos a la Eucaristía en la Santa Misa, Dios se da completamente y se multiplica para todos, porque a cada uno se le da el cuerpo de Cristo entera y completamente. No es una partecita de Dios, es totalmente Dios. Dios se multiplica hoy día. Se multiplica con aquellos que van a la Eucaristía, se multiplica con aquellas personas quienes hoy día luchan por buscar un pan, se multiplica cuando hay enfermos, se multiplica cuando hay hogares que están desesperados, se multiplica cuando hay hogares que han perdido un ser querido, se multiplica cuando ve niños abandonados, se multiplica cuando ve injusticia en las cárceles, se multiplica cuando hay mentira, hay división. Sí, porque Dios quiere anidar en cada uno de nosotros. Dios quiere instalarse en el corazón de cada uno de nosotros. No importa la cantidad, lo que importa es que Dios se da abasto para todos y sobra. De tal manera en que acá se nota su misericordia como una acción portentosa que repartió a todos los que estaban sentados y los sació. Sin embargo, Jesús dice, recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Esto es muy importante. Nada se desperdicie es que la gracia de Dios no puede tirarse al suelo, no puede perderse. No puede perderse.
Hoy día igual. Cuando se trata de comida no puede perderse. A veces cuando hay gente que me comenta y me dice, o en la confesión, he tirado la comida porque era demasiado o qué sé yo. Tirar la comida es un pecado. No se puede tirar la comida. Hay tanta gente que hoy día lo necesita. Hay tanta gente que hoy día llora por un pedazo de pan. Y no es posible que nosotros nos demos el lujo de botar la comida. Y tampoco se trata de engreír y de dar lo que a los otros les gusta. Comamos lo que hay. Jesús no consulta qué quieren comer. Jesús simplemente ve el hambre y lo sacia con lo que tiene a la mano. Entonces, todos debemos aprender a comer lo que hay, sobre todo en un país pobre, que gracias a Dios todavía tenemos algo. Hay otros que no tienen nada, absolutamente nada. Demos gracias a Dios por eso, por el alimento diario. Que nada se desperdicie, no botemos nunca la comida, jamás. La comida es sagrada. El símbolo de la comida es el alimento para sostener el cuerpo. Y ahí está la infinita bondad de un Dios que nos da día a día lo que necesitamos. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.